existe un modelo, que es el modelo de la pirámide de tests, ¿vale? Que nos dice lo siguiente. Nos recomienda básicamente que tengamos una buena base de test unitarios. Los test unitarios son aquellos que prueban directamente cada una de las clases o de las funciones o de los componentes más pequeños del software, ¿no? Al fin y al cabo, en C# podrían ser métodos, podrían ser funciones, podrían ser clases, la unidad podría ser una clase, o métodos y funciones directamente. En COBOL podrían ser pues, lo mismo, rutinas, funciones, lo que sea, ¿vale? Luego, o sea, lo que necesitamos o lo que nos recomienda este modelo es tener una buena base de test de este tipo por varios motivos. Primer motivo, porque son muy rápidos. Porque para ejecutar un test unitario no necesito bootear toda la aplicación. Al final estoy probando una unidad, una pequeña clase, una función en aislamiento y eso es muy rápido, ¿vale? Por tanto, si es muy rápido, puedo tener muchas, ¿vale? Entonces, principal motivo por el que el modelo nos recomienda tener una base gorda de test unitarios. Y luego esos test unitarios, pues al final, como puedo tener muchos, puedo probar muchísima más casuística, muchísima más combinatoria, ¿vale? De los posibles valores. Pues yo qué sé, imaginaos que tenemos un módulo que comprueba, pues yo qué sé, los descuentos que estábamos haciendo el otro día. La lógica de cómo se tienen que añadir descuentos a no sé qué compra de no sé qué producto, ¿vale? Entonces, no es lo mismo si tengo que probar todas las posibles combinaciones utilizando test funcionales, que tendría que escribir miles de pruebas funcionales, que cada una de esas pruebas funcionales es muy cara en términos de mantenimiento y en términos de tiempo, así lo puedo hacer con test unitarios. Si lo puedo hacer con test unitarios, pues es más sencillo, porque cada test es muy, muy, muy específico. Y solamente prueba una pequeña variante del cálculo de descuentos, pero solo el cálculo de descuentos, ¿vale? Todo el resto de la aplicación me da igual. Tendrá sus test unitarios, ¿vale? Luego hay otras pruebas que son, bueno, aquí en medio, pues, gente que le llama pruebas de integración o pruebas de servicio o pruebas de, no sé, hay muchos nombres, esto también depende un poco del modelo que estemos viendo, pero bueno, son pruebas un poquito de más alto nivel, ¿vale? Que prueban pues como diferentes unidades o diferentes clases o diferentes métodos interactúan entre ellos. Digamos que aquí la unidad pues es un poquito mayor. Y por último tendríamos las pruebas funcionales o end-to-end. End-to-end básicamente significa de extremo a extremo, ¿no? Básicamente, imagina pues una aplicación de consola, pues ejecuto la aplicación de consola, lo que entra y lo que sale, es lo que compruebo, ¿vale? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Que de estas pruebas end-to-end no tengas muchas, ten las necesarias. ¿Por qué? Porque estas son muy caras, ¿vale? Como tengo que levantar la aplicación entera, pues normalmente son muy caras en términos de tiempo, de tiempo de ejecución, que normalmente es bastante más lento levantar la aplicación, invocar una petición, comprobar los resultados y tal, eso suele ser más lento que probar simplemente una clase, ¿vale? Y luego son mucho más costosas a nivel de mantenimiento, porque, como decía Jordi antes, se te rompe una prueba funcional y ¿por qué se te ha roto? ¿Dónde está el bug? O tienes un bug y ¿cuántas pruebas funcionales se te rompen? Un montón, ¿vale? Entonces, el mantenimiento de esas pruebas es muy costoso. Entonces, por tanto, me interesa tener única y exclusivamente la cantidad de pruebas necesarias para dormir tranquilo, pero no demasiadas porque si no el mantenimiento se me va, ¿vale? Hasta aquí, a nivel por lo menos conceptual, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí, ¿no? Esto es lo que más entiendo del curso hasta ahora es esto. Vale. Oye, está perfecto. Vale, entonces, Y sé de lo que hablas, ¿eh? Del coste. claro, lo vives todos los días, ¿verdad? Lo vivimos todos los días. De hecho, tenemos nuestros trucos, pero bueno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en una aplicación que no tiene test, como comentaba Max al principio, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si quiero empezar a añadirle test a una aplicación que no tiene test? Yo comentaba, ¿por dónde empezamos? Empieza añadiendo pruebas funcionales, ¿vale? Pero entonces, si empezamos añadiendo pruebas funcionales, ¿qué es lo que pasa? Que al principio tendremos un modelo, siendo optimistas, así, ¿vale? Una pirámide invertida en la que, bueno, ni siquiera hay base, porque solamente hay tests end-to-end y hay muchos tests end-to-end, ¿vale? Entonces,
Evidentemente esto es mejor que nada, y esto seguramente es más parecido a lo que tenéis vosotros, Jordi, también en COBOL, ¿no? Sí. Muchas pruebas funcionales, miles Sí, de porque pruebas funcionales, pero no tenéis pruebas unitarias, no. ¿vale? Entonces, esto evidentemente es mejor que nada, pero tiene sus problemas. O sea, tiene el beneficio de que efectivamente pues tengo pruebas en las que puedo confiar, pero el mantenimiento de todo eso es muy complicado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de esto? ¿Vale? Pues es empezar a rellenar esta pirámide, ¿vale? Y empezar a escribir poco a poco pruebas unitarias y pruebas de integración, ¿vale? De integración, ¿vale? ¿Cómo escribo esas pruebas? Porque, claro, lo que comentaba Jordi antes era, ostras, es que nuestras funciones, nuestras rutinas, nuestros programas, nuestros módulos y tal están tan acoplados, tienen tantísimas, o sea, son tan largos, tan complejos y tan complicados de mantener que es que no podemos escribir una prueba unitaria de ningún módulo de estos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es aquí la estrategia para empezar a poder escribir este tipo de pruebas? Refactorizar, ¿vale? Refactorizar poco a poco. Refactorizar, recordar la definición de refactorizar, ¿no? Era cambiar la estructura del código sin cambiar el comportamiento. En este caso, ¿para qué? Pues para habilitar justamente que poder empezar a escribir estas pruebas, ¿vale? Yo refactorizo para empezar a quitar acoplamiento entre módulos, empezar a quitar dependencias, empezar a reducir complejidad. Por ejemplo, un módulo, un programa que, pues, igual si tiene 1000 líneas, pues lo podemos partir en 2 programas diferentes que pues, cada uno tiene 500. Poco, asumamos que hay correlación entre el número de líneas de código y la complejidad, ¿no? Que algo de correlación hay. O intentar reducir llamadas entre, pues, oye, este módulo llama a este, que a su vez llama a este, que a su vez llama al otro. Vale, podemos rediseñar de alguna forma el código para que no haya tantas llamadas cruzadas, sino que, pues, oye, tengamos módulos con cada uno con su responsabilidad. Pues, oye, nuestro módulo de cálculo de descuentos, nuestro módulo de cálculo de impuestos, nuestro módulo de cálculo de contabilidad, nuestro módulo de y modulitos pequeñitos y relativamente independientes, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues precisamente porque tenemos test end-to-end, tenemos una red de seguridad que nos va a decir si este refactor de aquí lo estamos haciendo bien o no. Pero por eso el primer paso es tener esta primera red de seguridad, ¿vale? Esto es lo primero de todo. Sin esta red de seguridad, si me pongo a refactorizar, estoy jugando a la ruleta rusa. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, primer paso, escribir nuestra red de seguridad de test end-to-end. Segundo paso, empezar a refactorizar. Esto es un esfuerzo continuo, no es que primero escribo todos los tests end-to-end, luego refactorizo la aplicación entera y luego escribo todos los tests unitarios. No, voy poco a poco. Oye, escribo un test end-to-end de la parte que voy a tocar. Voy haciendo pequeñas mejoras que sé que el test me está cubriendo. Y voy poco a poco, en la medida en la que esa refactorización me vaya permitiendo, escribiendo los test unitarios, ¿vale? Con el tiempo, con mucho tiempo, con meses, con años de trabajo en algunas ocasiones, poco a poco empezaremos a tener un modelo más parecido a esto, en el que ya gran parte de nuestra lógica ya está cubierta por test unitarios y nos podemos permitir el lujo de algunos de los test end-to-end que tenemos aquí arriba, borrarlos. Borrarlos porque la misma lógica de negocio que estaba cubierta por estos test end-to-end, pues ya está cubierta por test unitarios. Entonces no los necesito. Y poco a poco esta pirámide pues se le va dando la vuelta. Pero ya os digo, muy poco a poco. Muy, muy poco a poco. Es un esfuerzo de meses o incluso años. ¿Vale? Pero ya digo, poco a poco pues llegamos a este modelo. Este modelo que, claro, o sea, si partimos de una aplicación desarrollada desde cero, pues vamos directamente a empezar a desarrollar con este modelo de aquí, ¿vale? Pero si empezamos a trabajar en una aplicación que ya lleva años en producción, que no tiene test, pues no nos queda otra que empezar desde aquí y transicionar poquito a poco. Bueno, al final forma la estrategia. Por una parte estoy, pues esta pirámide que ya existe, dándole forma y convirtiéndola en una pirámide bien. Y por otra parte, pues aquellas funcionalidades nuevas que voy introduciendo o aquellos bugs que voy corrigiendo, como hablamos antes, los bugs, los empiezo a cubrir o los arreglo, la forma de arreglarlos, primero los cubro con un test que falle, que capture cuál es el comportamiento correcto, el que yo espero. Entonces el test me da rojo porque el código no se comporta así y lo que tengo que hacer es pues, llevar ese test a verde arreglando el bug.
Y así todos los días, poco a poco. Antes de comentar esto también, aparte, o sea, ya digo, esto entraremos más en materia, más en profundidad en cómo se hace esto en concreto, o qué técnicas hay, qué técnicas de refactorización hay, qué técnicas de testing hay, más en concreto para poder andar de esta situación, de este estado 1 a aquí, ¿vale? Pero quería comentarle un poco la estrategia así a grandes rasgos. También hilando un poco lo de con una discusión, un debate que teníamos el otro día, que recuerdo que salió el tema de, oye, ¿qué motivos tenemos para refactorizar? ¿No? Que a lo mejor pues, cuando hablamos de refactor inicialmente pues no teníamos muy claro, oye, ¿por qué nos puede interesar esto de refactorizar para mejorar de alguna forma la aplicación? Pues este puede ser un motivo muy interesante, que es el habilitar la implementación de una estrategia de test sana o más sana que una pirámide invertida. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Esto lo podemos aplicar en cualquier lenguaje, como veis. O sea, esto es independiente de C Sharp o de Visual Basic o de lo que sea. Si es una aplicación Visual Basic 4.8, en tanto en cuanto podamos escribir tests, que podemos, o sea, al final, o sea, todas las tecnologías a día de hoy ya permiten escribir tests, y por lo menos test end-to-end. Ya test unitarios habría que ver, pero test end-to-end, cualquier aplicación se puede testear, ¿vale? De cualquier tecnología. O sea, hay las aplicaciones de escritorio, hay frameworks, librerías, historias que pueden incluso simular los clics en la pantalla como si fuera una persona para poder hacer pruebas realmente end-to-end, que lo que hacen es levantar la aplicación y como si fuera un humano ir clicando aquí, escribes esto, luego pulsas este botón, luego tal no sé qué, luego compruebas que se ha mostrado o que se ha exportado no sé qué fichero, o que en la pantalla aparece no sé qué texto, o lo que sea que quieras comprobar. Pero hay formas de hacerlo. Y la aplicación puede ser lo menos testable del universo, puede estar el código internamente como sea, que utilizando este tipo de tecnologías se pueden escribir test, ¿vale? A nivel web también existen tecnologías, existe Selenium, existe Playwright, existe Cypress, existen un montón a nivel de aplicaciones móviles, existe Appium, hay un montón de tecnologías que todas al final son primas hermanas, pero que sirven un poco para eso, para hacer ese tipo de test end-to-end. Y hoy en día con la inteligencia artificial os podéis imaginar que escribir los tests es bastante más sencillo. No tenemos por qué picarlos nosotros desde cero. Podemos pedirle a una inteligencia artificial, oye, estos son los casos de uso de mi aplicación. Escríbeme por lo menos un primer boceto de estos test funcionales. A lo mejor te escribe el 80 o el 90%, pero oye, ya es mejor que empezarlos todos desde cero. Mucho menos trabajo. Entonces, es relativamente más barato que como podía ser hace unos años. Puede ser este caso, no sé si estáis viendo la pantalla, la imagen. Dice, 2 test unitarios, 0 test de integración, ¿no? Es como, vale, las ventanas, cada una de las ventanas, la maneta, el mecanismo de la maneta funciona bien, ¿vale? Pero cuando las pones juntas, las pones en una disposición en la que ninguna de las dos se puede abrir. Entonces, ¿se puede decir que el sistema funcione? No, por mucho que tengas test unitarios pasando. Entonces, este es justamente la situación que tú estabas describiendo, Jordi. Sí. Entonces, claro, ¿tiene más valor que no tener absolutamente ningún test? Sí. También te puede dar la falsa sensación de seguridad de que, como tengo test, vale, pues tienes test, pero son todos test unitarios, no tienen ningún test funcional. Entonces, por eso una estrategia de testing que realmente nos aporte seguridad tiene que tener test en todas las capas, ¿vale? Por eso hablamos de la pirámide. Si no, estaríamos hablando pues de una pirámide que tiene base, pero que no es una pirámide, es solamente una base. Una buena base, pero está incompleta, ¿vale? Puestos a elegir, también te digo, yo prefiero 1000 veces tener una batería de test end-to-end que tener una batería de test unitarios. Porque los test end-to-end, aunque sean difíciles de mantener, por lo menos sí me garantizan que la cosa funciona. Los test unitarios no. Los test unitarios me garantizan que cada piecita funciona, pero no me garantiza que la aplicación entera funcione. Entonces, de aquí, de este modelo, sí que puedo poco a poco, con esfuerzo y con trabajo de refactorización y de mejora continua, pasar aquí. Pero del modelo de tengo todo test unitarios, más complicado, más complicado.
¿vale? O por lo menos la diferencia principal sería, este modelo me da valor hoy, este modelo no me da valor completo hoy.